Y miren, surgieron muchas reacciones después de esas declaraciones y de ese discurso de más de 2 horas del presidente Gustavo Petro ayer en la instalación del Congreso de la República. Vamos a hablar también de economía con el economista Óscar Manco, quien ya se encuentra aquí en Antioquia Amanece. Muy buenos días, Óscar, bienvenido. Buenos días, Luisa, gracias a ustedes por la invitación, encantado de estar aquí. El presidente Gustavo Petro se refirió a que hay seguridad en algunos sectores o en algunos municipios del departamento de Antioquia, pero también en algunos departamentos de Colombia. Pero también habló de la economía del país. ¿Qué opinión le merece esas declaraciones del presidente Gustavo Petro? Bueno, yo creo que hay varias cosas que tener en cuenta. Por supuesto que hay elementos positivos como el crecimiento, que se destaca, la bajada de la inflación. Sin embargo, no todo lo positivo es culpa del gobierno. De hecho, hay elementos que simplemente atienden a la tendencia internacional y Colombia, de hecho, es el país que ha bajado más lentamente la inflación si hacemos el contraste con todos los países de la región. Además de lo anterior, tenemos un comportamiento a día de hoy de tasa de cambio descendiendo, pero gran parte explicado por el fenómeno externo de lo que está pasando en Estados Unidos, la debilidad de esa economía. Es decir, no tiene que ver con una gestión directa que el presidente esté haciendo y que su gabinete esté haciendo, porque hemos tenido 4 ministros de Hacienda, hemos tenido inestabilidad en el control de lo que se conoce como la regla fiscal, que es como venimos endeudándonos y consiguiendo dinero, y eso de hecho para el siguiente gobierno va a ser una papa caliente, porque en términos económicos sí se recibe un gobierno bastante complejo desde esa visualización. Y además de lo anterior, pues si bien hay cosas como el tema arancelario, justamente relacionado alrededor del tema textil en el caso de Antioquia, pues digamos que eso ha tenido un efecto positivo desde la caída en importaciones, pero también en gran medida se explica por el componente de la demanda interna, que la gente ha venido comprando más, y un poco reitero es la tendencia internacional y lo que ha pasado en la región que de alguna manera apalanca pues estos resultados que no tienen que ver directamente con la gestión del gobierno. Mire, Óscar, el temor de los colombianos, quienes no votaron por el presidente Gustavo Petro, no votamos, me incluyo en esa bolsa, pues era, Colombia se va a volver una Venezuela, ¿cierto? Debemos irnos del país, incluso conozco gente, conozco familias que vendieron todo aquí en Colombia y se fueron del país por temor a ese nuevo gobierno. ¿Qué opinión le merece? Estamos ya a un año de que el presidente Gustavo Petro termine su mandato y cómo podemos analizar la economía. ¿Se equivocaron los que se fueron? ¿Fue un acierto los que se fueron? ¿Y qué podemos esperar el resto de colombianos que nos quedamos acá? Bueno, Luisa, es una pregunta bien compleja, pues y más por el tinte político que tiene. Yo diría, hombre, Colombia es un país que a pesar de todas las tendencias y corrientes que ha tenido, pues ha logrado salir adelante. Colombia es el único país de Latinoamérica que nunca ha cesado de pagar sus obligaciones. Entonces, si se hace el contraste desde México hasta Argentina, todos han incumplido, a excepción de Colombia, por lo que sea, por el fenómeno que sea. Y eso es bueno. Evidentemente, pues tenemos en este momento una calificación de riesgo que no ayuda mucho, pero tiene que ver mucho pues con ese ejercicio de gestión que ha venido adelantando el gobierno. Sin embargo, yo diría, Colombia, a pesar de todas las situaciones y las corrientes y demás, es un país que sale adelante. Entonces, en ese sentido, pensaría yo, por supuesto, que después de que este gobierno pase, y eso es lo que muchos estamos esperando, después de que este gobierno pase, el tema económico, la liberalización de muchos componentes pueda permitir que Colombia vea una situación económica distinta. Entonces, yo diría, de hecho, en este momento, es un buen momento para pensar en Colombia como un destino de inversión de cara al futuro, pensando, pues, por supuesto, como lo mencionabas, en esa salida de este gobierno y en el cambio que seguramente todos esperamos. Eso incluso lo escuchábamos hace algunos días por parte del presidente del Grupo Éxito, quien de alguna otra manera dijo, pues tengo miedo de invertir en Colombia, y ahora dice que las cifras para ese grupo son muy altas. Eso va en relación con lo que dice el presidente, va en relación con la inflación que bajó de 13,8% a 4,82%, o cómo se puede analizar incluso la versión del presidente del Grupo Éxito. Bueno, yo creo que sin lugar a dudas existía hace cerca de 2 años, un año, un temor generalizado sobre la base de la política, no solamente económica, sino fiscal. Aquí es importante tener en cuenta también que el Congreso ha sido una barrera importante para todo este tema de las reformas y lo que se pretendía. Sin lugar a dudas hay cosas que se necesitan, eso no se puede discutir, pero de pronto las formas son las que se discuten y es lo que el gobierno de alguna manera ha contenido. Entonces, en ese sentido,
pensaríamos nosotros que económicamente el panorama se avisora positivo, porque ya estamos encontrando, digamos, una especie de fondo del cual lo que se pretende es empezar a salir. O sea, Ecopetrol, por supuesto, particularmente es una compañía que no debería estar cotizando, por ejemplo, a 1.700 pesos. Estamos hablando de que casi al nivel de lo que salió por allá en el año 2007, 2008, no se ha ganado absolutamente nada en términos de valorización. ¿Pero por qué? Por el tema de la política que acompaña a la compañía. Pensaríamos entonces en ese sentido que con una eventual salida de gobierno, un recambio en la posición de la compañía, nuevamente ver Ecopetrol en cifras de 3.000 pesos, 3.500 pesos, y por eso hablo yo de que Colombia a día de hoy se perfila como un destino interesante de inversión, pensando justamente en ese recambio. El éxito sin duda ha sido una situación bien interesante de cara al consumo, que como los mencionaba hace un momento, el consumo se ha disparado, la gente ha empezado a consumir, el tema de la inflación sin duda ha apoyado significativamente eso, pero también yo creo que en general muchos colombianos nuevamente están empezando a creer en el país, pensando en ese recambio como mencionaba hace un momento. Profesor Oscar, yo le quiero preguntar por un tema que tiene que ver directamente con el departamento de Antioquia. Ayer el presidente decía y atribuía este éxito económico a la industria, pero especialmente la manufacturera, la industria textil acá en Antioquia. Y él decía que Antioquia pues fue el departamento y es todavía el departamento con mayor crecimiento económico porque logró bajar los insumos a esas materias primas, pero que adicional también se encargó de perseguir a los mayores contrabandistas que estaban en contraposición con la industria de manufactura. Realmente, ¿cómo estamos con las confecciones? Y ese dato, ¿qué tan cierto es? Porque pues lo que diga el presidente Petro, digamos, a mi juicio hay que ponerlo siempre como con beneficio de inventario. Claro, bueno, ahorita mencionamos precisamente que el caso colombiano hoy en día, digamos que atraviesa de un arancel al sector textil del 40% que el gobierno adelantó a finales del 22. Eso ha permitido que las importaciones disminuyan y de cara pues al consumo y a la oferta de textiles específicamente en Antioquia, pues no tengamos esa inundación de producto exterior. Ahora, también ha permitido el tema del consumo interno, que se activen nuevamente las compras, que se activen nuevamente los negocios. Hoy en día, por ejemplo, con esas ferias de moda que se hacen en Medellín, las expectativas de inversiones y de ventas son muy significativas y eso es muy bueno, justamente porque digamos, el tema de consumo sin duda ha afectado positivamente eso y que la gente cuente con un poquito más de dinero en el bolsillo para hacer recambio de prendas y demás. Sin embargo, eso hay que mirarlo con lupa. Antioquia sigue siendo, en términos generales, cerca del 14-15% de la generación de capital colombiano, es decir, representamos en Antioquia aproximadamente el 14-15% del PIB y ha sido así históricamente. Entonces es simplemente una tendencia, una corriente normal de crecimiento. Si bien Antioquia está levemente por encima de la media nacional, el crecimiento, digamos, del país durante el primer trimestre del año fue del 2.7%. Antioquia, perdón, está levemente por encima de la media. Tiene que ver mucho con otros elementos, como por ejemplo el tema comercio. Aquí en Antioquia y en el Valle de Aburrá, comercio puede representar aproximadamente el 30% y vemos, claro, una cantidad de hoteles, restaurantes y todo tipo de servicios que se ofrecen. Por supuesto, no tiene que ver directamente con el tema industrial. Máxime que el tema industrial, pues, Antioquia y Medellín particularmente hace 20 años era la ciudad industrial de Colombia por excelencia. A día de hoy, sin lugar a dudas, pues Bogotá sigue capturando mucha inversión, Cali lo viene haciendo, Barranquilla lo viene haciendo. Aquí lo que simplemente tiene que hacer el empresariado antioqueño es pensar en ese impulso que siguen dando y que a pesar, nuevamente reitero, de que los presupuestos, por ejemplo, para las regiones como las nuestras se han disminuido, pues se ha pensado también en sacar obras adelante de manera importante, de tal suerte pues que Antioquia siga siendo una generadora determinante entre las cifras de Colombia. Profesor Oscar, otro de los temas, porque pues habló muchísimos elementos del presidente Gustavo Petro en cuanto a economía, pero sí me llamó mucho la atención cuando él se refiere al asunto del carbón, en especial las grandes empresas, Drummond y otras que están entonces extrayendo carbón acá en Colombia, dice que lo están enviando para la guerra en Palestina. Eso de prohibir esa exportación de carbón, ¿realmente sí es posible? Cada empresa verá quién le vende y cómo le vende, por cuánto lo vende. ¿Cómo se regula eso? De hecho, por Tratado de Comercio Internacional deben existir una serie de permisos y, digamos, una legislación global que esté, digamos, protegiendo esa exportación. Sí. En el caso de las exportaciones de carbón que salen de Colombia hacia Israel, justamente, pues cuentan con ese aval, cuentan con ese permiso.
Entonces es de alguna manera un poco temerario mencionar que están yéndose justamente para financiar la guerra cuando en realidad cuentan con todos los permisos y toda la regulación para hacerlo. Si bien existe una tendencia hacia la descarbonización, esa tendencia es una tendencia progresiva y paulatina, no se puede hacer de choque de entrada porque finalmente genera una riqueza muy importante para la parte norte de Colombia en términos de regalías, de generación de puestos de trabajo, de generación incluso de temas impositivos y no se puede atacar a la industria toda vez que, reitero, estamos hablando de una transición que tiene que ser progresiva y no de manera inmediata. Entonces, en ese sentido, las empresas se han preparado para las declaraciones del presidente, para que a pesar de que el presidente mencione que no le gustan, pues cuentan con todos los avales y los permisos para que se sigan haciendo de una manera transparente y clara de cara al comercio internacional. Oscar, yo le quiero preguntar finalmente, pues que llama la atención las palabras del presidente Gustavo Petro cuando claramente el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pues ha dicho, vea, nos ha tocado, incluso en el discurso del 20 de julio lo dijo allí en Turbo, nos ha tocado la sobretasa a la seguridad, nos ha tocado la vaca por las vías 4G, nos ha tocado hacer una serie de iniciativas precisamente por la falta de recursos por parte del gobierno nacional. ¿Cómo entenderlo? Bueno, es cierto, de hecho incluso los presupuestos, pero no se han recortado solamente para el escenario antioqueño, de hecho se han recortado para todas las renglones de las regiones de la economía colombiana. Ahora, lo que sí deben hacer los gobernantes es un poco, y desde mi punto de vista, es un poco la gestión de cara a la ingeniería de consecución de recursos. Hay muchos recursos en este momento, por ejemplo, congelados en el fondo de regalías. Y lo que ocurre es que en las regiones de pronto no se tiene el conocimiento para levantar el proyecto, para presentarlo, y en ese sentido los fondos de regalías liberalicen el dinero y además de lo anterior permitan también el desarrollo de las regiones. No hay que tocarle la puerta al gobierno, hay que pensar en otro tipo de soluciones. Más allá de las vacas, pues existen, por ejemplo, financiaciones en los mercados internacionales, que Antioquia piense pues nuevamente en esas situaciones de emisión de bonos internacionales, titularización de impuestos y cosas por el estilo. Fondos, reitero, como les mencionaba, de regalías, y ahí yo creo que hay una tarea importante para los gobernantes para no pensar en tocar la puerta al gobierno nacional, porque es que no va a pasar algo diferente a lo que viene pasando y en lo que resta del gobierno seguramente va a continuar ocurriendo. Entonces la invitación es simplemente a eso, a pensar que existen otro tipo de fuentes de recursos y en ese sentido contar con ingeniería económica que les permita adelantar y sacar esos recursos y descongelarlos. Oscar Manco es economista, estuvo aquí en Antioquia Amanece, economista, muchísimas gracias por haber estado, por haber ilustrado precisamente a nuestros televidentes de cómo está la situación país hoy con el presidente Gustavo Petro. Un feliz día. Feliz día, muchas gracias Luisa, a ustedes por la invitación nuevamente.